Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino Spider-Curel, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Cambio el título, cambio el eslogan, porque os voy a hablar de datos. Y cuando hablo de datos, pues cuidadito con los datos, que hay mucha gente indocumentada que te habla de datos. Yo también soy un documentado de los datos, pero bueno, tengo una ligera experiencia y aprovechando esa ligera experiencia os voy a comentar un tema de datos que hay gente que dice: los datos no mienten, los datos son objetivos, los datos... Y dices, sí, pero los datos se interpretan, que este es el problema que muchos evidentemente nunca te lo van a decir, que los datos tienen una interpretación y los datos no suelen ser tampoco la película completa, si no viviríamos solo de datos. Los datos son muy útiles, son necesarios, en un análisis tienen que tener un papel y juegan un papel, pero habitualmente no es todo el papel del mundo, o sea, no son el todo, son una parte de lo que tiene que hacer el análisis. Os quiero dar un poco de perspectiva, un poco en los datos y en su utilidad, para que también entendáis un poco la utilidad de los datos y por qué se utilizan los datos. Porque los datos no se utilizan para justificar cosas, se utilizan para solucionar cosas. O sea, cuando yo utilizo datos en mi trabajo o en cualquier lugar, lo que hago es interpretar los datos para ver cuáles han sido mis errores y dónde puedo mejorar, que luego haya un reflejo en esos datos. ¿Qué quiero decir? Bueno, en esto que se calcula, os voy a leer un artículo del Mundo Deportivo donde se habla de que el Big Data le da la razón a Xavi en cuanto a que el Barça fue superior a Girona y Real Madrid, que no merecieron perder el partido, ¿vale? Que una cosa es que tu número de acciones de gol, de probabilidades, sea superior al rival, y otra cosa es que merezcas o no ganar. Y ahora os voy a explicar el por qué, que esto es una cosa que evidentemente, repito, la gente que no usa datos se queda en esta sensación de, si la estadística dice que yo tuve una probabilidad de marcar goles del 98% y mi rival solo del 40% y me han ganado, ¡hostia! Entonces es que no merecí perder. Pero has perdido, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué explicación le das tú a la derrota? Y ahí está el problema. Si no entiendes lo que te están diciendo los datos que explican tu derrota, no puedes poner medidas correctivas para que en el próximo partido ese 90%, eso que supuestamente te has merecido por esa probabilidad, se convierta en victoria. No simplemente en he vuelto a perder, que es un poco lo que le pasa al Barça. El Barça se puede agarrar a ciertas métricas que lo único que explican es que en un parámetro le da mejor que al rival, pero en el final, que es el resultado final del partido, pierde. Y cuando eso te pasa constantemente, significa que no has interpretado los datos para resolver tu problema. Los estás interpretando para justificarlo. Son dos cosas distintas. Es un matiz. Es sutil. Ya sé que no todo el mundo lo va a pillar, no todo el mundo lo va a entender, pero es muy importante. Tengo estos datos y me permiten entender mi error, tengo estos datos y me permiten justificarlo. Son dos cosas distintas. Aquí, lo que se está usando en el Barça, por lo menos de cara a la opinión pública, no sé si internamente sí que toman nota del error, se está intentando justificar oye, que no somos tan malos, que mira, que los goles esperados en probabilidad nos sale más alto el número que el Girona y que el Real Madrid. Coño, pero de los 4 partidos has perdido los 4. No 1, no 2, los 4. Entonces, claro, esos datos no te indican que haya sido mejor. De hecho, te indican que ha sido peor. No solo te indican que ha sido peor, te indican que siempre tienes el mismo problema. Y lo repites, que es que tienes mayor probabilidad de goles esperados y sigues perdiendo los partidos. Tienes un problema. No tienes un salvoconducto, tienes un problema. Porque si fuera que la mitad los has ganado, la mitad los has perdido... No. Pero con todos, menos en uno, de estos 4 partidos contra el Real Madrid y el Girona, has tenido mejores expectativas de gol a nivel probabilístico y sin embargo has perdido los 4 partidos. Tienes un problema. Y ahora lo vamos a comentar. Dice lo siguiente el artículo. Os leo el artículo del Mundo Deportivo y acabamos antes. Dice Xavi Hernández, técnico del Barça, al término del partido contra el Girona, que su equipo había sido, abro comillas, superior, cierro comillas, a su adversario. También hablaba de, abro comillas, primera hora brillante, cierro comillas. El técnico azulgrana adujo un planteamiento notable que se había ido al traste por, abro comillas, regalos, cierro comillas, y, abro comillas, errores flagrantes, cierro comillas, de sus propios jugadores. Xavi fue a más, abro comillas, hemos sido superiores en los 2 rivales que tenemos por delante, pero no se demuestra en el marcador. Cierro comillas. ¿Por qué, Xavi? El problema no es este. El problema es si tú sabes el por qué. El por qué. Si lo atribuyes al azar, a la suerte, al destino, entonces no te preocupes, no hay nada que hacer.
no vendáis a toda la plantilla como queréis hacer, no hagáis cambios, esperad a que el azar y la suerte caiga de vuestro lado. Si es un tema incontrolable, si no tienes solución para este dilema, muy sencillo, no hay nada que hacer, ni hay que fichar, ni hay que cambiar de entrenador, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Nuevamente, es una muy buena justificación, porque como no tiene explicación, claro, sí que la tiene, si sabes interpretar los datos. Dice, unas declaraciones sorprendentes que no obstante pueden encontrarse en la estadística avanzada. Bueno, eso de estadística avanzada... A ver, es que se ponen adjetivos dentro de... Cuando se habla de hasta se rompe la estadística. No, la estadística no se rompe. No, o sea, lo siento, pero no, es un término mal utilizado. La estadística avanzada no. Estadística avanzada no. Esta estadística no es muy avanzada, de hecho. Es bastante simplona. Dice, el Big Data le da la razón a Xavi, dice el artículo. No de forma completa, pero diversas métricas señalan que el FC Barcelona quizá no mereció perder los 4 encuentros disputados contra Real Madrid y Girona. Bueno, quizá. Dice, en 3 de esos 4 partidos, la Liga, todos ellos perdidos por el Barça, el conjunto azulgrana estuvo por delante en el parámetro XG, que se refiere a Expected Goals o goles esperados. El XG es una métrica que mide la calidad de las ocasiones de gol en base al resultado del histórico de esas mismas ocasiones y hace una predicción probabilística de los tantos que debía haber anotado uno u otro equipo. Cuidado, si miráis los datos o cómo se evalúa esta XG, bueno, es un sistema relativamente sofisticado, pero es también un poco milonguero, porque claro, puede haber una situación donde Sergio Roberto esté en una posición donde Lewandowski, Haaland, Messi y Mbappé tienen un 90% de probabilidad, porque son la mayoría de ocasiones en ese tipo de posiciones la ocupa un delantero centro contrastado. Y entonces viene Sergio Roberto y te dicen XG expected o expected goal 90%. No, pero es Sergio Roberto. Ya, pero es que en la posición en la que está Lewandowski, el otro, siempre meten gol. Porque son la mayoría. O sea, hay muy pocas veces que un mediocampista igual esté en esa posición para marcar gol. Casi siempre son arietes. Entonces, bueno, ahí ya entras un poquito en que se te puede... Cuando se trate de según quién... Bueno, claro, es el 90% en el base al histórico... Repito, de delanteros centros que están en esa posición, pero si de repente el que se tiene que tirar en plancha para rematar un remate de cabeza es Sergio Roberto, pues igual el XG hay que contabilizar que no es un especialista en ese tipo de remates, que no se encuentra en esa situación habitual y aunque esté en clara ventaja, pues igual la pifia, ¿no? Pero bueno, es igual, esta es la métrica y esto es como lo miden. Vamos a darla por válida, porque no, el argumento no era desmontar cómo miden lo del XG, me parece correcto, es una métrica más, perfecto, la tomo dentro de mi análisis sin ningún problema. Dice, el Girona-Barça, que acabó con resultado de 4-2 para los de Michel, en virtud del tipo y la cantidad de oportunidades de uno y otro, el resultado debió ser de 2-3 a favor del conjunto de Xavi. El resultado debió ser de 2-3 el conjunto de Xavi. Según dicta la estadística, y vuelven a repetir, avanzada. El XG del Barça, 2,9 goles, mientras que el de Girona, 2,02 goles. Fijaros, el Girona duplica el número de goles esperados y el Barça cae un 30% en cuanto a los goles esperados. Metió 2 y tenía que haber metido casi 3. Dice, ambos equipos repitieron cifra de tiros a puerta, 7, pero los culés dispararon a la meta de Gazzaniga en 17 ocasiones por 10 del Girona. Fíjate, el Barça necesita, para embocarla dentro de los 3 palos, 17 chuts para meter 7 entre los 3 palos. El Girona solo necesita 10 para meter 7 entre los 3 palos. Esto no te lo está diciendo la estadística avanzada. Esto es lo que tú tienes que tener en cuenta. No que tú fallaste, que también, porque te está diciendo que tú con menos, o con lo mismo, que va a puerta, o con las mismas ocasiones, o con un porcentaje superior, metes menos, y el Girona con un porcentaje inferior mete más. Ahí tienes un problema. El equipo rival es más efectivo que tú. Mucho más. Es más, el equipo rival para embocar 7 entre palos solo necesita 10 tiros. Tú necesitas 17. La diferencia es muy amplia. El problema lo tienes ahí. Que tu equipo se está comportando como un equipo grande, que con pocas ocasiones mete mucho, y tú te estás comportando como un equipo pequeño, que con muchas ocasiones mete poco. Dice, incluso en el duelo de la primera vuelta celebrado en Montjuic, el Barça mereció más, con un XG de 4,4 goles, mientras que el del Girona fue de 3,4. Misma situación. El Barça se queda a la mitad de los goles esperados, no un 30% menos como en el partido de Montilivi, a la mitad, a menos de la mitad, y el Girona aumenta en un 25% sus prestaciones en el campo de Montjuic. Nuevamente tienes el mismo problema, el resultado 2-4. Mismo problema que en Montilivi.
El equipo pequeño, el Girona, se convierte en el equipo grande. Aprovecha mucho mejor sus ocasiones. Dice, los de Xavi tiraron 28 veces, 11 a puerta, mientras que Mitchell tiró 15 disparos, 7 de ellos a puerta. Nuevamente, el Girona, de los tiros que hace a puerta, la mitad van a puerta y del Barça prácticamente es un poquito más del 30% que va a puerta. 50% por 30 o 40 y tantos por ciento por 30 y tantos por ciento. O sea que nuevamente el cuadro de Mitchell vuelve a ser más efectivo y sus ocasiones son, la necesidad que tiene para generar tiros que vayan entre los 3 palos, con menos consigue mucho más que el Barça, que requiere un huevazo y medio para que los tiros vayan entre palos. Dice, contra el Madrid la historia varía un poco. Los goles esperados apoyan la teoría de Xavi, pero solamente si se tiene en cuenta el partido celebrado en Barcelona en el mes de octubre y que decidió Jude Bellingham con un doblete. Estamos de acuerdo que ese partido el Barça no mereció ganar. Yo lo considero no solo por el XG, sino por cómo se dio el partido. Dice, entonces la escuadra azulgrana, tras 12 disparos y 2 de ellos entre palos, fijaros otra vez el problema, tiramos 12 veces, solo 2 van entre palos. Llegó a un XG de 1,43 goles. El Real Madrid disparó 13 y 4. Es decir, con un tiro más, fueron 2 más a puerta. No es mucha la diferencia en este caso, pero... Dice, pero peor, ya que la métrica que mide los tantos que debió anotar se quedó en 0,86. Nuevamente volvemos a tener el problema de el equipo rival con menos hace mucho más que nosotros. Sin embargo, Bellingham metió 2 goles y el Madrid logró el triunfo. En el Bernabéu, el Big Data señala que el conjunto blanco, a pesar de un juego un tanto irregular, dispuso de opciones como para hacer 2,65 goles, mientras que el dato del Barça se quedó en 1,56. Marcador final 3-2, ajustado a la predicción del XG. Dice, ¿ha sido duramente criticado Xavi por sus declaraciones? Sí, ha sido críticamente criticado porque si tú en 4 partidos que pierdes, solo basándote en el XG, donde además en uno de ellos ni siquiera te da la razón, argumentas que el equipo rival es inferior a ti, bueno, yo creo que tienes un problema. Y es que nuevamente estás usando los datos para justificar tu problema como equipo, que es que no cumples con el XG. Que ese es el problema. El problema sería, o sea, la forma de mirar la métrica, la forma de mirarla para resolver el problema es decir, muy bien, voy a mirar todos los XG de mi temporada. Y de repente detecto que entre mis XG esperados y lo que yo hago, hay una discrepancia tremenda. Y sin embargo, en mis rivales directos, entre su XG y sus goles, hay prácticamente una discrepancia que puedes ignorar. Tienes un problema, lo tienes tú. No tus rivales. Porque tus rivales, está bien, puedes justificar y decir, bueno, pero yo genero mucho. Sí, generas mucho, pero tienes un problema, que esa generación no te sirve. En cambio, tus rivales generan menos, pero como están más ajustados en su XG, les sirve de mucho más. Y este es el problema del Barça. El problema del Barça no es salir y decir, es que he sido superior. Ya, pero has perdido el partido. Es que mi XG siempre es superior. Ya, pero siempre pierdes el partido. El problema lo tienes en que no estás interpretando que tu problema es que tendría que ir encaminado a mejorar esa discrepancia con la XG. Eso te dan los datos. Los datos te están indicando un problemón. No te están indicando que, oh, qué bien lo haces. Oh, qué superior que soy. Y ahí es donde... ¿Veis la interpretación de los datos? ¿Veis cómo los datos no mienten? O sea, estos datos son los que son. Las probabilidades son las que son. Pero tú puedes apalancarte y decir, chatos, lo estoy haciendo de puta madre, o puedes hacer como yo y decir, no, tienes un problema. Tienes un problema. Tu discrepancia entre el XG y lo que consigues es abominable. Es abominable no porque lo diga yo, porque cuando miro a tus rivales veo que su XG esperado y lo que consiguen es muy similar. Está cerca. Incluso a veces pasan por encima de su XG esperado, lo cual es la bomba. Y tú nunca pasas de tu XG esperado. Nunca pasas, no solo no pasas en los partidos importantes, sino que te quedas muy por debajo. Bueno, excepto el día del Madrid. No, el día del Madrid también se quedó por debajo. Es que el Barça se queda por debajo siempre. Siempre. El día del Madrid tiene 1,56 y resulta que mete un gol. El día del Bernabéu, ¿no? O metimos 2. ¿Cómo quedamos? 3. Ah, no, metimos 2. Bueno, el día del Bernabéu quedamos por encima del XG. Bueno, pues en ese partido superaste tu XG. El Madrid también, por cierto. El Madrid también tenía un XG de 2 y pico y 2,65 y metió 3 goles. El Barça uno de 1,56. Pues mira, el Bernabéu no tuviste un gran problema porque, bueno, igual que tu rival, superaste tu XG. El problema fue de no generar un XG superior y haber mantenido el ratio de pasar por encima de tu XG. Dice, entonces por eso es criticado Xavi.
la crítica de Xavi no es por si los datos le dan la razón o se la quitan, es por cómo él interpreta los datos para, en lugar de buscar una solución a un problema que tiene el Barça, utiliza esos datos para justificar el resultado que se ha dado en el terreno de juego. Y decir, claro, ¿qué quieres que haga? El XG no miente. Tenía que haber metido 3 goles, pero no los hemos metido. Mis jugadores son unos muertos. Ya está, es una mierda. O sea, consistentemente, bueno, pues tienes que buscar una solución. Tienes que buscar una solución a ese problema. Dice, ha sido duramente criticado, pero no anda tan alejado tal. Así lo dice la ciencia del dato que sustenta el pensamiento de Xavi. Sustenta su interpretación, no el pensamiento, no la realidad. Repito, porque el pensamiento de Xavi es justificarse. Mi pensamiento sería, tenemos un problema. En cualquier caso, se tratan de predicciones que no contemplan variables como errores propios, algo que el mismo Xavi asegura que han resultado decisivos. Entonces ya, es que claro, ¿merecí ganar? No, si tú cometes errores estúpidos, no mereces ganar. Justamente una de las cosas que hace que no merezcas ganar un partido de fútbol es cometer errores estúpidos. Claro, son parte del fútbol. Esto es como la gente le decía, no, es que hemos hecho 60 minutos de puta madre. Ya, pero el partido dura 90. Si nosotros 30 haces un lamento y el equipo rival lo aprovecha, no has hecho un partido de puta madre. Has hecho 60 minutos de puta madre. No te da para ganar porque evidentemente hay que hacer 90 minutos de puta madre, no 60. Dice, no contempla variables como errores propios y en el que la probabilidad de acierto nunca es completa, ya que también entra en juego la efectividad del futbolista que goza de la ocasión, bueno, es lo que he dicho al principio, o la actuación de los porteros, entre otros factores. Claro, porque no es lo mismo que te caiga la pelota con un portero, que es que bueno, esto ya lo hemos explicado antes. Pero bueno, igualmente, vamos a hacer caso al XG como un parámetro válido, porque tenemos que poder crear parámetros para medir, que tengan un marco cerradito de referencia claro, para poder manejar los datos, porque que si no los datos se desparraman por todos lados. Entonces, bueno, pues la XG lo vamos a tomar como un dato, pero hay que saber usarlo. Hay que saber usarlo. Y decir, ampararte en el XG para justificar tu derrota es un grave error de conceptual y de pensamiento, porque los datos no están para ampararte, los datos están para resolver situaciones. Yo uso los datos para entender la situación y resolverla. Mi interpretación del dato es, joder, siempre tenemos un XG muy alto y unos goles muy por debajo de ese XG. Veo a otros rivales con los que hemos jugado, coño, con el XG más bajo y sus goles por encima de su XG. Y encima, sus goles son por encima incluso de por encima de mi propio XG. Y yo no llego ni siquiera a mi XG. Tengo un problemón. Claro, por eso pierdo. Yo ya tengo la explicación. Xavi dice, es que claro, no entiendo por qué pierdo si mi XG es cojonudo. Bueno, pues yo ya sí sé que por qué pierdes. Porque tu XG y tus goles esperados tienen una discrepancia del copón. Dice Xavi, hemos sido superiores a los rivales que tenemos por delante, pero no se demuestra en el marcador. Son errores nuestros. Cuando tienes el partido controlado se te escapa. Hay que mejorar mucho. Bueno, vale, pues ya está. Entonces, no sé, no diría que hemos sido superiores cuando mi XG es un lamento. No lo diría. O sea, creo que un jugador, como si juegas con un tenista que te mete un huevo de aces, pero en lo que es el peloteo le ganas tú, pero te gana el partido porque te metes 7.000 millones de aces. Es que he sido superior jugando al peloteo. Ya, tío, pero es que si al final tienes una deficiencia tremenda donde el tío te funde a aces, el partido se lo lleva a él. Y se lo va a llevar hoy, mañana y al próximo hasta que no resuelvas ese problema. Por más que luego en los peloteos tú seas mejor, tengas mejor drive, mejor revés, pero si ya con el saque te funde, ya puedes decir misa. Claro, si el partido se jugara con un tío que no tuviera ese saque, ganarías tú. Pero es que el tío tiene ese saque. Claro, con el que tienes delante tiene ese saque. Entonces, ¿qué te dice tu data? Tu data te está diciendo, cuidado con el saque del rival. ¿Qué te está diciendo aquí la data? No te está diciendo, vete tranquilo a casa y oye, tío, mala suerte. Oye, el XG, es que claro, es que al final no puedes hacer nada. ¿No? Sí, puedes hacer algo. Puedes mejorar la discrepancia entre tu XG y goles conseguidos. Ya está, tan simple como eso. Señores, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que haya quedado claro. Hasta la próxima. Chao.